Imagina atravesar una puerta que no solo protegía una ciudad, sino que también te transportaba a un mundo de poder, mitología y esplendor. Azul profundo como el cielo nocturno, decorada con dragones y toros sagrados que parecen moverse mientras avanzas. Así es la puerta de Ishtar, el corazón de la antigua Babilonia. Hoy, en el universo de Orión, vamos a descifrar cada secreto de esta maravilla del arte mesopotámico. ¿Por qué sus colores aún fascinan al mundo? ¿Qué simbolizan esas criaturas míticas que vigilan cada ladrillo vidriado? Y sobre todo, ¿cómo logró esta puerta convertirse en un icono inmortal de poder y belleza más de 2500 años después de su construcción? Prepárate para un viaje donde el arte y la historia cobran vida. Y una vez que empieces, no querrás salir de Babilonia. El imperio neobabilónico fue un renacimiento en muchos aspectos a través del tiempo y dejó una gran huella con su majestuosidad en sus obras arquitectónicas, convirtiéndolas en impresionantes obras de arte. Babilonia, su principal ciudad, dejó en la historia invaluables obras de arte. Una de ellas es la Puerta de Ishtar. Y aquí estudiaremos su cultura, su arte, sus dioses y todo eso incluido en su arquitectura, como no. Nabopolassar significa hijo de nadie. No venía de ningún linaje. Él llegó al trono para posicionarse en las batallas ganadas, reconstruyó la ciudad y con él llegó el último periodo de mayor esplendor. Hablamos del imperio neobabilónico. Con su hijo Nabucodonosor II reconstruyeron toda la ciudad que el rey asirio había derrumbado y levantaron edificios que a través de la historia se convirtieron en auténticas maravillas para el mundo. El imperio de Nabucodonosor II se extendió hasta la región de Siria y Jerusalén y, para mantener la paz, desposó a la hija del rey. Nabucodonosor II construyó una muralla doble con un muro externo de 3,5 metros, un espacio entre los dos muros de 7 metros en el que se puede transitar con una cuadriga y el muro interno de 6,5 metros, alrededor de toda la ciudad y sobre el margen del río Éufrates, extendiéndose hasta la nueva ciudad y fue unida con un puente. La doble muralla tenía 8 puertas. Y la más importante era la que conducía desde el norte a la impresionante puerta de Ishtar, la calle procesional. Ishtar era la diosa de las civilizaciones mesopotámicas, era la diosa del amor y de la guerra, de la vida y de la muerte, y su puerta abría paso a una gran avenida frondosa que conducía al templo de Marduk, el protector de Babilonia, el principal de los dioses del panteón babilónico. La puerta de Ishtar era una de las 8 puertas monumentales de la muralla de Babilonia. Daba paso al ingreso al norte de la ciudad. Los restos que quedaron fueron reconstruidos y están expuestos en el Museo de Pérgamo en la ciudad de Berlín. Hoy en día se puede visitar con normalidad. Esta puerta fue levantada a comienzos del siglo VI a.C. por Nabucodonosor II en la antigua y majestuosa ciudad de Babilonia, cuyas ruinas están a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad. Como hemos comentado anteriormente, estaba consagrada a Ishtar, la diosa babilónica del amor y la guerra, y daba acceso a la avenida más importante de Babilonia, que conectaba con los distintos templos como el del Señor de los Dioses a través de una avenida procesional decorada con relieves de leones y dragones, símbolos de Ishtar y Marduk. Si bien la función de la puerta de Ishtar era la de dar entrada a la ciudad de Babilonia a través de su muralla, por ella transcurría la celebración más importante de todo el imperio babilónico, donde se juntaban los dioses para su recorrido hasta el templo de Marduk. Otro de los aspectos que se cree para considerar a la puerta de Ishtar como la más importante es porque era la puerta
que se encontraba al lado del palacio de Nabucodonosor. Además de cumplir una función decorativa, cumple con un significado simbólico al representar el poder y el esplendor de una de las ciudades más importantes de su tiempo en la antigüedad. En uno de los relatos que quedaron a través de la historia, Nabucodonosor narra cómo fue la construcción de las puertas de la muralla, especialmente la de Ishtar. Las entradas a las puertas de las murallas habían quedado cada vez más bajas por los terraplenes en las vías de Babilonia. Yo, Nabucodonosor, quité dichas puertas y con asfalto y ladrillos puse su fundamento al nivel de las aguas subterráneas. Mandé hacer nuevas puertas con ladrillos de piedra azul y preciosas figuras de toros y dragones. Como tejado cubrí las puertas de inmensos cedros. Los batientes eran de cedro con guarniciones de bronce. En todas las puertas instalé umbrales y goznes de mineral fundido. Erguí toros salvajes y dragones furiosos en el interior de las puertas. Las doté con magnificencia y suntuosidad para que toda la humanidad las contemple con asombro. La construcción tenía 4 torres y una gran cámara rectangular divididas en 3 partes. Un primer bastión, un segundo bastión y un largo pasillo con una anchura total de 48 metros. Realmente eran 2 puertas, una interior y otra exterior. Su techo y puertas eran de cedro, que se mandó a traer desde el Líbano. Los batientes eran de cedro con adornos de bronce y umbrales de mineral fundido, y también se podían observar 120 leones de adobe en relieve que la custodiaban. Era la entrada principal a las calles y templos interiores de Babilonia. Se compone de numerosos ladrillos vidriados, la mayoría de color azul marino, y este color lo lograban mezclando la masa polvo de lapislázuli, mientras que otras baldosas eran doradas o con colores rojizos. Estos últimos se disponen dibujando la silueta de dragones con cola y lengua de serpientes, toros, leones y seres mitológicos representando a los distintos dioses babilónicos. Uno de los dioses era Muskushu, la serpiente dragón, un híbrido mitológico con cuerpo de escamas, patas traseras de águila, patas delanteras con forma de león, cuello y cola largos como el de un dragón, cabeza con cuernos y cresta, además de una lengua de serpiente. Se dice que este ser mitológico es el animal sagrado de Marduk, porque una vez que lo venció, se convirtió en su sirviente y animal simbólico. Otros de los dioses babilónicos que se plasmaban en la puerta era Uro. Él simbolizaba al dios Hadad, una especie de toro que ya estaba extinto y que se estimaba por su ferocidad. La parte inferior y el arco de la puerta están decorados con filas de grandes flores semejantes a margaritas. La puerta de Ishtar contaba también originalmente con 2 esfinges dentro del arco de la puerta, que se han perdido hoy en día. Esta vez eran imágenes de leones con las fauces abiertas sobre un fondo azulado. Se ha calculado que había al menos 575 bajorrelieves con las imágenes de estos animales fantásticos adornando los muros y las puertas, una de las más bellas construcciones que formaban el complejo arquitectónico de Babilonia. El célebre rey Nabucodonosor II, una persona muy preocupada en los aspectos artísticos y culturales, ordenó la construcción de dichas entradas. Los restos originales fueron descubiertos en la primera década del siglo XX y posteriormente reconstruida en el Museo de Pérgamo ya en 1930. Presenta unas considerables dimensiones, 10 metros de altura y 14 de ancho, siendo decorada con cerámica vidriada, animales como toros y dragones en el relieve. El paramento de la muralla se decoró con los mismos relieves que la puerta,
De hecho, estudios recientes plantean la posibilidad de que las murallas de Babilonia fueran decoradas con más de 550 relieves. No en vano, eran consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hasta que su puesto fue ocupado por el fastuoso Faro de Alejandría. Para llegar a la puerta de Ishtar había que atravesar la vía de las procesiones, que en épocas en las que existía Babilonia era llamada Ahia-Bur Shabu. Esto significa que el arrogante no pase. Esta vía era extremadamente importante para los babilonios porque era uno de los lugares donde celebraban el Año Nuevo, Akitu. A diferencia de nosotros, el Año Nuevo transcurría en el inicio del equinoccio de primavera entre los meses de marzo a abril, con una duración aproximada de 12 días, calificada como una fiesta de la muerte y el renacer. El frío del invierno cesa y el calor de la primavera llega. Para los babilonios, en la temporada de invierno, se creía que el dios Marduk estaba prisionero en un lugar difícil de determinar. Tal vez en lo alto de Temenanki, torre que conectaba el cielo y la tierra, y que no podía obrar su gracia sobre Babilonia. Por eso todo estaba oscuro y triste. Cuando iniciaba la celebración de Akitu, todos los dioses del panteón babilónico eran convocados a la ciudad de Babilonia. Las estatuas de los dioses eran traídas de todos los rincones del imperio en barcas que recorrían el río Éufrates para cruzar la vía procesional, atravesar la puerta de Ishtar y llegar hasta el templo del dios Marduk, donde eran lavadas, vestidas, enjolladas, perfumadas y sentadas en altares de oro con mesas llenas de manjares. Los primeros 6 días que duraba la festividad, los dioses se ponían a combatir para liberar al dios Marduk, que estaba prisionero por las fuerzas de oscuridad. Los siguientes 6 días se celebraba la victoria de todos los dioses convocados, se celebraba el fin de la oscuridad, el renacer y el comienzo de la primavera con enormes festejos. La vía estaba flanqueada por 2 muros paralelos, separados por entre 20 y 40 metros, que partían de la puerta de Ishtar. Estos muros tenían un grosor medio de 7 metros. Además, tenían una longitud de 196 metros, hablando del muro occidental, y el oriental contaba con 192 metros. Ellos llegaban hasta 2 bastiones en el extremo norte. Tras ellos, continuaban unos muros hasta otros bastiones, lo que hacía que la vía tuviese una longitud total de 250 metros. El arqueólogo alemán Robert Goldewey fue enviado por el Reino y los museos de Berlín para que tratase de excavar las ruinas de la ciudad de Babilonia, documentar y tener conocimiento de la ciudad, además de buscar restos arqueológicos y objetos preciosos que pudieran ser llevados a Berlín, y así posicionarse entre los museos de los países vecinos. Goldewey comenzó su excavación con más de 200 obreros en el año 1899 hasta 1917. Pese a sus esfuerzos, tuvo que parar la excavación por la Primera Guerra Mundial. Aún así, obtuvo resultados impresionantes, como el hallazgo de la Torre de Babel, de la que ya no quedaba ni un solo escombro. Solo el pozo de agua que la rodeaba en su época de majestuosidad. Además, encontró las murallas de Babilonia, la puerta de Ishtar y el palacio de Nabucodonosor II, entre otras cosas. En los tiempos en los que se realizó la excavación e incluso algunos años después, los alemanes consideraron la excavación como deficiente comparando con otras excavaciones ya realizadas. El arqueólogo enviaba a Berlín piezas y más piezas de ladrillos que no tenían ningún esplendor ni sentido. Al pasar el tiempo fueron uniendo todos los bloques de ladrillos cocidos y vidriados que habían sido enviados y con ayuda de los dibujos que realizó Goldewey se pudo reconstruir el revestimiento azul con animales brillantes de los que hoy en día podemos visitar en Berlín,
la puerta de Ishtar y gran parte de lo que fue la calle de la vía procesional. Y es que los éxitos militares de Nabucodonosor II, como por ejemplo la derrota del ejército egipcio o la destrucción y saqueo del templo de Salomón en Jerusalén, se vieron reflejados en la construcción de la majestuosa y mítica Babilonia. La puerta formaba parte de un conjunto grandioso, una vía procesional, al final de la cual estaba la torre Etemenanquí, que significa Casa del cielo y de la tierra, más conocida como Torre de Babel, que en realidad era un zigurat. Al otro lado de la vía estaba la puerta de Ishtar, que daba acceso al templo de Marduk. Marduk era el patrón de la ciudad. Era en este templo donde se celebraba el Año Nuevo. La muralla, la vía procesional y la puerta estaban revestidas de ladrillos vidriados, pintados en azul, amarillo, blanco y rojo, creando de esta manera un intenso cromatismo a la vista y resaltando aún más la decoración así como el brillo del esmalte. Sobre fondo azul decoración zoomorfa, se ha calculado que existe un total de 575 animales que decorarían los muros y puertas de la ciudad. La puerta de Ishtar está decorada con grifos llamados Irush por los babilónicos, con cabeza de serpiente, patas de león y también de águila y toros. Ambos animales eran atributo de Marduk. En la vía procesional 120 leones con las fauces abiertas, 60 a ambos lados, de 2 metros cada una, que custodiaban la entrada. El material principal era ladrillos cocidos recubiertos con vidriado cerámico de color azul intenso, con pigmento a base de lapislázuli triturado o esmaltes azules derivados de óxidos de cobre o cobalto. La decoración en el relieve se trata de figuras de animales, como hemos dicho antes, que son sagrados y moldeadas en ladrillos vidriados de distintos colores, amarillos, blancos y marrones. Estas contrastan con el fondo azul. Se utilizó la técnica de ensamblaje modular de piezas previamente cocidas y esmaltadas que permitían un acabado uniforme y resistente al clima. La altura original estimada de esta puerta es alrededor de 14 metros, sin contar las torres laterales. Además, cuenta con un grosor de 4 metros aproximadamente. La puerta estaba flanqueada por torres defensivas y conectada con el camino procesional, decorado con más de 120 leones en relieve. Constaba de un arco monumental, coronado por almenas escalonadas. Pasaremos a la iconografía y el simbolismo de la puerta de Ishtar. Había dragones Mushushu, que es una mezcla de serpiente, león y águila. Estos están asociados al dios Marduk, como símbolo de poder divino y protección. También encontramos toros Auroch, que son animales sagrados de Hadad, dios de la tormenta y de la fertilidad. Además, podremos observar diferentes leones vinculados a Ishtar, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Cada animal tenía su significado protector y sagrado, convirtiendo la puerta en un amuleto colosal para la ciudad. Estilo artístico. Pertenece al periodo del arte neobabilónico, última gran etapa del arte mesopotámico. Sus características formales son las siguientes: uso intensivo de la policromía en arquitectura, geometría arquitectónica imponente con simetría y proporciones armónicas y relieves planos que mantienen la frontalidad y el perfil típico del arte mesopotámico. Función estética y propagandística. Transmitían la grandeza y el poder de Babilonia, además de su riqueza artística. Pasamos a hablar de algunas curiosidades de la puerta de Ishtar. Reconstrucción moderna. Lo que vemos en Berlín es una reconstrucción realizada entre 1928 y 1930, con ladrillos originales encontrados durante las excavaciones de Robert Koldewey
entre los años 1899 y 1914. Aproximadamente la mitad de las piezas son auténticas. Camino procesional de las fiestas de Año Nuevo. Durante la gran festividad babilónica, las estatuas de los dioses eran llevadas en procesión por este camino, atravesando la puerta de Ishtar. El evento reunía música, danzas y rituales que duraban varios días. El azul que no se apaga. El intenso azul vidriado se ha conservado durante más de 2500 años gracias a la técnica mesopotámica de vitrificación, que fijaba los pigmentos al ladrillo a altas temperaturas. Su nombre divino, Ishtar, la diosa que da nombre a la puerta, era una deidad compleja que representaba tanto el amor y la fertilidad como la guerra y la venganza. Entrar por su puerta simbolizaba entrar bajo su protección y su juicio. Fragmentos dispersos por el mundo. Además del Museo de Pérgamo, hay ladrillos originales de la puerta en el Museo de Arte Islámico de Estambul, el Museo del Louvre y el Museo de Bellas Artes de Boston. La muralla de las 7 maravillas. Las murallas de Babilonia a las que pertenecía la puerta de Ishtar fueron consideradas por autores antiguos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un viaje político y cultural. La decisión de llevar la puerta a Berlín formó parte de acuerdos arqueológicos de la época, pero hoy en día Irak reclama su devolución. En definitiva, la puerta de Ishtar no es solo una reliquia de otro tiempo, es un portal a la grandeza humana, al ingenio y a la magia de la civilización que aún nos habla desde sus ladrillos azules. Si este viaje por la antigua Babilonia te ha hecho sentir parte de su historia, imagina todo lo que aún tenemos por explorar juntos. Templos, esculturas, libros que esconden mundos y cuentos que despiertan la imaginación de grandes y pequeños. Suscríbete al Universo de Orión y activa esa campanita porque cada semana abrimos una nueva puerta hacia el arte, la literatura y la magia de aprender disfrutando. ¿Listo o lista para cruzar la siguiente puerta conmigo?